Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Aquí estamos el 30 de enero. Ya estamos terminando un mes en el nuevo año de 2022. Tenemos un mensaje del libro de Tito. En los próximos 3 domingos vamos a estar en el libro de Tito. Cada capítulo voy a agarrar un punto principio, un punto básico de cada capítulo de Tito, y eso es lo que vamos a estar mirando en los próximos 3 semanas, los días domingo en la mañana. Entonces aquí estamos para 30 de enero. Domingo hay que seguir orando por los que están sufriendo del COVID, las familias que han sido impactadas. También la hermana Melba me avisó, mandó un mensaje que su hija Cindy está mal, entonces hay que estar orando por ella, por su salud. Está bien complicado siempre. Y también por los hermanos que siguen con muchos problemas o complicaciones por el COVID, no solamente enfermos, pero cómo está impactando su vida diaria. Muchos están afectados. Hay que estar orando por las escuelas, por los alumnos, especialmente para Alberto Echegoyen, que ya está terminando sus estudios este año. Ya falta un semestre nada más, entonces hay que estar orando por él. Y también los que van a salir bachilleres de las escuelas. Yo sé que como Rebeca termina sus estudios también en mayo. Entonces hay que estar orando por ella. Vamos a orar y de ahí miramos la palabra de Dios. Padre Santo, gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias por tu presencia, tu amor. Gracias por todo lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Pido por los que están sufriendo del COVID, a Neil Smith, Paul Rill, los Connolly, los que han sufrido de pérdida en su familia, como la hermana Marta Penton y su familia. También queremos orar por Sebastián y pelea con el cáncer que tiene. Pido que tú ayúdale, sánale, pues eso es nuestro deseo de este cáncer. También por Francis y su esposo y su hija en los planes a venir a los Estados. Encomendamos todo en tus manos, pidiendo que tú guíes en todo. También queremos encomendar a los otros que han sido impactados por COVID, por su vida diaria. También los que están peleando con otras enfermedades, por Cindy Meléndez y por Melba también, que le afecta mucho cuando su hija está bastante mal, enfermo. También oramos por los estudiantes en la universidad, especialmente Alberto y también Rebeca y los otros alumnos que están en la escuela. Encomendamos todo eso en tus manos. Guíanos ahora. Pido que tu Espíritu trabaje en la vida de cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Gracias por estar. Si quiere un boletín, lo voy a mandar a su casa si quiere, ¿ya? Muy bien. Aquí estamos, el mensaje de Pablo a Tito. Tito, y eso es lo que vamos a estar mirando en capítulo 1, es lo que vamos a mirar hoy día. No va a ser un estudio profundo como hacemos los días miércoles en el libro de Éxodo y Génesis, pero vamos a intentar agarrar algo de cada capítulo para entender y comprender y aplicar el mensaje que Pablo escribió a Tito, a un hermano. Título 1. El título del mensaje será ayuda a la iglesia a funcionar correctamente. Tito, su mensaje a Tito era: hay que ayudar a la iglesia a funcionar correctamente. Hay que animar a la iglesia a vivir como debe vivir. Hay que ayudar a la iglesia
hacer lo que debe hacer. Así Pablo intentó a escribir a Tito, y realmente en el capítulo 1 habla de que Tito fue dejado en la isla de Creta, ahí para establecer la iglesia, ya empezó la iglesia para ayudarlo a crecer y producir, para corregir falsa enseñanza. Era otra parte, razón a dejar falsa enseñanza del mundo, falsa enseñanza de los judíos, falsa enseñanza de otras religiones. Entonces era su trabajo a predicar, enseñar, ayudarles a producir, crecer espiritualmente. Y eso era lo que él debía hacer, especialmente en parte que hay muchos que estaban hablando bien, pero no viviendo según lo que está diciendo. Ahora, vamos a mirar lo primero para entender esta serie de mensajes. Hay que conocer a Tito. ¿Quién fue Tito? Tito fue un gentil nacido de nuevo, que llegó a ser creyente, uno de los primeros, me parece. Y Tito fue un gentil que nació de nuevo, no fue judío, como muchos del Nuevo Testamento, muchas de las personas mencionadas, no todos, pero la gran cantidad, los discípulos, casi todos, eran judíos. Y eso no era judío, era gentil. Y eso Pablo le habló del Evangelio y le presentó a Jesús a Tito, y Tito aceptó a Cristo, fue salvado por la sangre de Cristo. Llegó a ser un líder en la iglesia, un misionero, un pastor, para desarrollar las iglesias. Tito habría sido un excelente ejemplo de un cristiano gentil nacido de nuevo en la primera iglesia, en la primera época de la iglesia. Tito fue la prueba viviente realmente de que el rito de la circuncisión no era necesario. Él era el punto clave para mostrar a todos, no es necesario seguir las leyes, costumbres antiguas. Entonces era un ejemplo principal. Y como habla en Gálatas 2:3, mas ni aun Tito, que estaba contigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. No fue obligado, no era necesario para salvar, para servir, para ser parte de la familia de Dios. Muy bien, eso es algo de Tito, un resumen realmente algo breve para ayudarnos a entender quién era este hombre. Y también Tito fue el hijo espiritual de Pablo, como dice en el versículo 4 del texto, a Tito verdaderamente hijo en la común fe. Gracias, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Entonces era su hijo espiritual, podemos decir. No sabemos dónde nació físicamente, pero sabemos que aceptó Cristo por medio del ministerio de Pablo. Como es griego, tal vez nació en Atenas o Efesos o cualquier otra ciudad de Grecia. No sabemos bien. Yo traté de hallar, pero nadie quiere decir. Pero realmente llegó a ser fruto del ministerio de Pablo. Produció fruto. Tito fue alguien que Pablo se preocupó mucho por Tito. Le enseñó a Tito, mentoreó a Tito, ayudó a crecer espiritualmente. Era un líder en la iglesia, importante en su crecimiento espiritual de la iglesia, y para extender el evangelio a otros lados, otras partes, como de los Corintios, a Efesios, a muchos lados. Tito apoyó a Pablo en extender el mensaje y la palabra de Dios. Pablo
escribió una carta a su compañero Tito, y eso es lo que tenemos aquí. La carta de Pablo, al apóstol Pablo a Tito, y eso se ve que es bien importante. Esta carta fue escrita más o menos 60 años después de la muerte de Cristo. Pablo predicó el evangelio en Creta, en la isla Creta, y como indicó Pablo aquí, y de ahí dejó Tito para terminar el trabajo, para que Pablo podía hacer otra avanzada, alcanzar otra ciudad. Dejó Tito ahí. Es interesante cómo Pablo ya agarró otro hermano para ayudar en el ministerio, para extender el alcance del ministerio. Realmente esta carta, es carta nomás los 3 capítulos a Tito, fue para hacerle recordar. Seguro Pablo le dijo a Tito por qué estaba dejándolo ahí en Creta. Y de ahí ahora es para hacerle recordar de lo que Pablo pensaba que era el plan de Dios, la llamada de Tito a hacer. Entonces aquí Pablo está escribiendo la carta para hacerle recordar de lo que debe hacer. Hermanos, muchas veces nosotros necesitamos a alguien para hacernos recordar lo que debemos hacer, y eso es otro propósito de la iglesia, para animarnos y para hacernos recordar de la importancia de nuestra parte en alcanzar al mundo, ayudarlo a crecer, y eso es lo que vamos a estar mirando los planes que Pablo tuvo para Tito. Y entonces el compañero él era el compañero en el ministerio con Pablo, no solamente su hijo espiritual, mentoreado por Pablo, pero también viajó con Pablo, ayudó en la enseñanza, no sé si por turno o cuando Pablo no podía, él enseñó la palabra de Dios, recibió instrucciones y su llamada de Dios por medio de Pablo él recibió. Como Pablo, Tito fue siervo de Jesucristo también, como ahí abrió el libro de Tito, versículo 1 de capítulo 1, Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al conocimiento de la verdad, que es según la verdad. Y hermanos, aquí está, eso Tito fue siervo de Dios, siervo de Jesucristo, y eso es lo que está indicado, como así, él siguió el ejemplo de Pablo, él siguió siendo profesor y pastor de la palabra de Dios, un animador, promotor en la iglesia, para que ya los hermanos sigan adelante. También él amó a la iglesia, amó a los hermanos, preocupaba por los hermanos. Y ahí esto habla en 2 Corintios 8, 16 y 17, cuando dice, gracias a Dios, quien le ha dado a Tito el mismo entusiasmo que yo tengo por ustedes, el mismo amor, compasión. Y eso él tiene. Tito mismo estaba deseoso por ir a verles. Así habló a la iglesia en de Corintios, pero también en esta iglesia en Creta. Y eso, Tito tuvo un amor grande por los hermanos, preocupado por los hermanos. Por eso Pablo decidió lo que él decidió decir lo que él hizo en versículo 5. Tito 1:5. Por esta causa, por causa, es para hacer el ministerio, por su amor por la gente. Pablo le dejó a Tito en la isla de Creta para que pudiera terminar el trabajo ahí. Ahí que dice el versículo, por causa de te dejé en Creta para que corriges los deficientes y a establecer ancianos en cada ciudad.
Entonces así le fue mandado de Pablo a hacer este ministerio por causa de su corazón y su cuidado de los hermanos y su preparación por el ministerio. Pablo le dijo, hay que hacerlo. Pablo le entregó este trabajo a hacer. ¿Por qué? Él tuvo un corazón, un amor profundo por la gente. Él quería cuidarlos, animarlos, hacerles crecer y también fue preparado para hacer el ministerio. Hermanos, tenemos un corazón, un amor por otras personas, otros hermanos. La iglesia, estamos preocupados por la iglesia, por los hermanos. Buscamos cómo ayudar uno y otro, cómo servir la iglesia, animar a la iglesia, a los hermanos crecer espiritualmente. Estamos preocupados o preocupamos por nosotros mismos nada más. Y hermanos, cada uno hemos sido preparados y por hacer algo y tenemos que reflexionar un poco. A veces la preparación hemos dejado a un lado y tenemos que seguir siendo preparados por el ministerio para servir otros, no solamente como pastor o como anciano o diácono, pero en cualquier forma podemos servir uno y otro. Hay personas en mi vida, hay muchas personas que Dios trajo a mi vida, al pastor Neven, el pastor Joe, mi madre, mi abuela, y porque he sido preparado por la iglesia, una iglesia fiel para enseñar, hermanos en la iglesia que me animaban, también leyendo, estudiando la palabra de Dios, memorizando la Biblia, sirviendo, involucrado en el ministerio, en las vidas de personas. Así fue, yo fui preparado. Y Dios quiere preparar a cada uno de nosotros. Ya ha estado preparando, pero quiere ser más en nuestras vidas, preparándonos para servirle más. Pablo dijo, te dejé en la isla Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí. Un plan claro, un propósito claro. Dijo, no era así nomás para pasear, no, para establecer la iglesia, para ayudar a la iglesia a crecer espiritualmente. Tito fue preparado, estaba listo a hacer lo que Pablo le pidió y Pablo lo sabía. El trabajo de Tito fue, en versículos 6 hasta 9, nombrar ancianos. Ancianos debe tener una vida preciosa, debe ser fiel a sus esposos, debe enseñar a sus hijos, tiene que ser, si van a ser administradores en la casa de Dios, tiene que ser administradores en sus casas, debe vivir sabiamente, justo, no debe vivir en pecado, debe vivir entregado a Dios, disciplinado, con un deseo a servir a Dios. Entonces así, él tenía que buscar ancianos, entrenar y preparar ancianos para tomar la carga de la iglesia. El otro trabajo de Tito era identificar los rebeldes en la iglesia. Versículos 10 hasta 13 habla de los rebeldes en la iglesia. Y hay que hacerles callar, como dice en versículo 11. Están ahí causando problemas. Ellos saben participar en conversaciones inútiles, engañando personas, y hay que hacer algo, hay que hacerles callar. No hay que permitir que enseñen y ellos sean líderes en la iglesia. No, es otro trabajo de Tito, es hallar, identificar los rebeldes. También otro trabajo, animar a la iglesia a dejar de prestar atención a los mitos judíos, no solamente cuidarse de los rebeldes, pero cuidarse de las enseñanzas falsas, los mitos judíos, los costumbres antiguas que no sirven, no son según la palabra de Dios. Hay algunos costumbres que son buenísimos, pero hay otras costumbres que ya no sirven, y eso tenemos que cuidarnos, que no permite que esas costumbres nos manejen, que nos lleva. Hay que pararlos, hay que hacerles hay que terminarlos en la iglesia, hay que hacerles frenar.
hay que enseñar la verdad y ahí es la manera de frenarlos, enfocarnos en la verdad, no en los mitos, los costumbres antiguos. El último consejo de Pablo en el capítulo 1 es muchas personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con la manera de vivir. Versículo 16, profesan conocer, perdón, voy a leerlo, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo negan. Y eso, hermanos, es un problema grave. Tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan cómo vivir, niegan su manera de vivir. Ellos, y hasta de doble cara podemos decir, hablan una forma, viven en otro. Como he dicho, es puro garganta, nada de verdad. Y eso, hermanos, tenemos que preocupar. Era el trabajo de Tito identificar eso de no. Hay que animar a los hermanos que vivan según la verdad. No solamente hablan de la verdad, pero vivan según la verdad. Ellos hablaban una cosa y hacían otra. Y eso, hermanos, tenemos que identificar, y eso no va a producir. Cuando uno vive una manera y habla otra, no va a producir nada bueno. No sirve por nada realmente, y eso es lo que tenemos que entender. Hermanos, ¿cómo estaremos? ¿Cómo nos diría Pablo? Y eso es la pregunta que hay que reflexionar ahora, hermanos, aquí de capítulo 1. Ya sabemos el mensaje a Tito, pero a nosotros, ¿cuál será el mensaje? ¿Qué nos diría Pablo? Desean compartir la verdad de la palabra de Dios. Buscan cómo edificar a la iglesia. Vivan según la palabra de Dios. Obedézcanla, pues. Hay que estar listo para callar a los falsos profetas, aun nuestros amigos. Defienden a la iglesia, a los hermanos. Estamos haciendo según el mensaje que fue entregado a Tito, buscando la verdad, deseando compartir, clamando, viviendo según la verdad, no solamente diciendo nuestras acciones claman la verdad o no. O claman otra cosa. Vivimos como rechazamos la verdad de la palabra de Dios, o vivimos como la creemos y confiamos en la palabra de Dios y confiamos en Dios mismo. ¿Preocupamos por la iglesia y los hermanos o no hay tiempo por ellos? Debemos animar a los hermanos, a la iglesia, a hacer lo correcto, obedecer la palabra de Dios, vivir como Dios vivió, seguir el ejemplo de los ancianos, más que todo, seguir el ejemplo de Jesucristo. Para seguir el ejemplo mejor, hay que conocer a nuestro Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Hay que comprender la verdad y aplicarla a nuestras vidas, y hay que permitir que el Espíritu de Dios nos guíe. Hermanos, tenemos que decidir prestar atención a este mensaje y aplicarla a nuestra vida para animar a la iglesia, para ayudar a los hermanos, para que vivamos según la palabra de Dios, que glorifiquemos a Dios con nuestra vida, que animemos a la iglesia cada día. Oremos. Padre Santo, gracias por estar con nosotros, gracias por tu presencia, tu amor. Guíanos ahora, ayúdanos a comprender la verdad, y damos gracias a ti por todo, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Dios les bendiga. Esperamos verles el día miércoles. Si pueden llegar a la iglesia, estaremos aquí. Va a ser el 2 de febrero, pues, hermanos. El 12 de febrero hay cena para el Día de Amistad en Hanover. Puede comunicarse con nosotros para saber de los detalles. Dios les bendiga y nos vemos pronto ya, hermanos. Hasta luego.